19 horas con 6 minutos, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Qué tal están en sus casas? Esperemos que ya hayan llegado de trabajar, que estén acomodándose para ver con nosotros un poco el tema del día que queremos tocar aquí en el programa en esta tarde-noche, hablar de la reducción de la carga horaria laboral. Esta iniciativa va a ser o va a lograr que los trabajadores sean más o menos productivos. ¿Aumenta o no la productividad? Es la pregunta que nos hacemos y que hoy vamos a poner un poco sobre la mesa, analizarlo desde distintos puntos de vista. Queríamos tener la opinión también de la gente del Ministerio de Trabajo. Ellos se excusaron, vamos a hablar seguramente de este tema ya la próxima semana con ellos, es la promesa que tenemos, pero también tenemos a representantes de diversos sectores para hablar de esta iniciativa, invitados que nos acompañan en esta noche, y quiero empezar saludando a quien puso un poco sobre la mesa esta discusión a través de un proyecto de ley, el senador José Oviedo. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Hola Fernanda, gracias, saludos a la teleaudiencia, un tema muy interesante, estoy muy emocionado de hablar con ustedes de este tema hoy. Que se presentó hoy oficialmente. Presentamos hoy al mediodía oficialmente, sí. Ok, bueno, vamos a estar hablando de los detalles enseguidita. También nos acompaña el abogado laboralista Eduardo Pérez Ávit. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes, Fernanda, y los televidentes. Estamos aquí para este debate. Y estamos también con el sindicalista Eduardo Ojeda. ¿Cómo le va, don Eduardo? Muy buenas tardes, noche, señora Fernanda. Y es un placer compartir este debate muy interesante. Un 1 de mayo de 1886 se dio la gran gesta y la conquista histórica de la clase obrera de las 8 horas laborales. Sí. Estamos hablando de más de un siglo. Entonces este debate va a estar muy interesante, discutir un poco y profundizar esta realidad de la clase obrera y los trabajadores. Totalmente. A ver, senador, para la gente que escuchó así o tocó de oído, como se dice, el proyecto, ¿qué es lo que dice específicamente? ¿Qué es lo que plantea? Quisiera poner en contexto un poco por qué presentamos la propuesta. Nosotros la semana pasada en la Cámara de Senadores dimos media sanción al proyecto de ley del servicio civil y de la carrera del servicio civil, donde se establece, como en la anterior ley de la función pública, 40 horas por semana de trabajo. Pero en la práctica eso tampoco se cumple. En la mayoría de las instituciones se trabaja 30 horas, de lunes a viernes, de 7 a 1. Estamos hablando del funcionariado. Del funcionariado público. Yo en ese debate donde propuse varias modificaciones que no fueron escuchadas, había anunciado con rabia, había anunciado que iba a presentar este proyecto para que baje la carga horaria en el sector privado, también para tratar de igualar sector público y sector privado, ¿verdad? Porque yo cuando estaba en el sector privado recuerdo que no entendía por qué el funcionario público salía a la 1 de la tarde y nosotros en el sector privado recién estábamos por la mitad de nuestra jornada, y en una cantidad de funcionarios públicos de 400.000, y aclaro que no tengo nada en contra de los funcionarios públicos, 400.000 funcionarios públicos e instituciones que no funcionan. ¿Cuál institución funciona bien en Paraguay? Bueno, entonces dije, vamos a bajar la carga horaria en el sector privado también, y mucha gente se contactó conmigo, periodistas, técnicos, abogados, me dijeron, es una tendencia mundial y la mayoría de los países trabaja 40 horas o menos. Averigüé y es así mismo. El 70% de los países en el mundo trabaja 40 horas o menos. Y es una tendencia que también en nuestra región se está dando. Perú lo tiene hace 20 años, Chile está implementando, Colombia está implementando, Brasil tiene 44, México está implementando, Estados Unidos, si bien no tiene límite, la media es de 40 horas. Y los países que implementaron esto generan más riqueza. O sea que los trabajadores son más productivos y como descansan más, tienen mejor calidad de vida. Los empleados tienen mejor calidad de vida porque tienen más tiempo de compartir con la familia, de hacer deporte, esparcimiento, entonces producen más en las empresas y las empresas producen más ganancias. Okay. Entonces, en eso se centra el proyecto de ley. Derogamos algunos artículos del Código del Trabajo y escribimos de nuevo esos artículos en esta nueva ley. Ok, vamos a entrar en detalle enseguida porque, Eduardo, ¿cuál es la realidad hoy en día del trabajador? Porque hay algunos que sobrepasan incluso las 48 horas semanales de trabajo. Bueno, la realidad y el contexto político que está pasando la clase obrera y los trabajadores ha aumentado la crisis para el obrero, para el trabajador en general. Hoy llegar a tu puesto de trabajo por el sistema de transporte mismo que uno tiene, porque el trabajador está abandonado por el Estado. Es decir, la realidad del trabajador a las autoridades, casi a la mayoría,
A los políticos no les interesa, sí, con el día de la hora de voto, sí, miente, discurso, pero cuando llega a la realidad de la vida cotidiana del trabajador, se olvidan, no les interesa y van por sus propios beneficios e intereses. Me di nomás el tema de cómo uno hace un trabajador, un obrero para llegar a su trabajo. Mínimo llega a 2 horas y media si vive en Central. Llega a su trabajo, en la jornada laboral prácticamente lo lleva 9 horas por el almuerzo, por las condiciones. Si trabaja 8 horas, sí. Es decir, estamos ida y vuelta, son 5 horas, 14 horas. Le da la ocupación de su vida al trabajo, 14 horas. Y prácticamente ya no tiene tiempo para compartir con su familia, ya llega cansado porque el sistema de transporte mismo es una situación crítica. Uno va parado, si tenés suerte de encontrar el ómnibus, y con esas condiciones el trabajador la pasa muy mal. Y esa tendencia empeoró ahora, decía Eduardo. Sí, empeora porque también el trabajador, sus derechos básicos no se respeta, las condiciones laborales de peligrosidad, de riesgo laboral. Hoy el Estado prácticamente tiene abandonado esas condiciones, de cuidar esas condiciones laborales del trabajador a través del Ministerio del Trabajo. Ustedes vieron cómo los obreros de Ochi es un ejemplo. Nosotros hace cuestión de días tuvimos en la fábrica Vernon Isa un obrero casi le traga la mano y el brazo a la máquina. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales de alto riesgo y peligrosidad ha aumentado por el abandono del Estado. Entonces, este planteo de llevar adelante, mejorar las condiciones laborales del trabajador, porque va a mejorar si trabaja menos horas. Sí. Va a mejorar la productividad por todas estas condiciones que ya expliqué. Y es muy bienvenido también abrir el debate y profundizar, porque si todos le vamos a quitar al trabajador su derecho, porque ¿qué es lo que plantea el gobierno de Santiago Peña y Horacio Cartes? Quitarle todos los derechos a los trabajadores. Eso plantea abiertamente en un congreso empresarial de Santiago Peña. Plantea quitar la estabilidad laboral, quitar otros derechos laborales fundamentales. Aprobaron la ley de la superintendencia de jubilación que privatiza el sistema jubilatorio y abandona a 2,5 millones de trabajadores que están sin seguridad social. Entonces, es hora que hablemos ya de mejorar las condiciones laborales, y este planteo creo que es un debate que puede avanzar y definitivamente ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde va a parar la economía si se le quita todos los derechos a los trabajadores y el poder adquisitivo? Porque claro, estas 8 horas laboral, si se disminuye a 40 horas semanal, va a haber un paso muy interesante. Abogado, ¿y la lectura que hacen desde el punto de vista legal es probable, es posible hacer esos cambios aquí en nuestro país? Por supuesto, ustedes saben de que, y los televidentes tienen que saber que el poder de legislar lo tiene justamente el Poder Legislativo en el artículo 202. Así que la creación de leyes perfectamente se puede dar. Ahora lo interesante acá, como coincido acá con los panelistas, es que justamente se instala un debate y hay que ver los pros y los contras. Acá a mí me preocupa fundamentalmente que tengamos todavía una informalidad muy alta en el mundo del trabajo en Paraguay, y si aplicamos una normativa que busque mejorar las condiciones de trabajo, esa informalidad no va a estar de alguna manera sujeta a una correcta fiscalización y aplicación de las normas. Entonces va a recaer nuevamente en el sector formalizado. Ese por un lado. Por otro lado, coincido que acá se habla de 3 temas muy interesantes: tiempo, trabajo y libertad. Son 3 aristas que componen el comportamiento de un ser humano, y cuando el trabajo se torna excesivo en cuanto a la jornada y todo lo que hemos coincidido aquí antes de entrar en el aire, del tiempo que uno dedica a desplazarse de su lugar de trabajo hasta el puesto de trabajo y viceversa, más las horas de trabajo implican una carencia de libertad de esta persona. Y si uno no tiene libertad, no tiene posibilidad de desarrollar su vida. Entonces, trabajo, libertad
tiene que ir de la mano en beneficio del ser humano. Y lo otro que hay que analizar también es que los sistemas de producción han cambiado, la incorporación de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la robotización, de la automatización, hace que hoy día la intensidad que uno tiene en una determinada jornada laboral sea muy superior a lo que fue hace más de 130 años, porque las primeras conquistas de las 8 horas se dieron en 1856 en Melbourne, Australia, incluso en algunos países nórdicos mucho antes. Entonces, lo que ocurre en el mundo es una actualización del tiempo-hora y la libertad que debe utilizar el trabajador para compartir y hacer lo que le parezca mejor. Que de hecho, y esa es un poco la tendencia, ¿verdad? Ya no es el pensamiento de matarse trabajando, estar todo el día en el trabajo. En otros países se ha visto incluso que dedican muchísimo más tiempo a las actividades de ocio. Y hoy día tenemos instalada dentro de la problemática del sector laboral todo lo que es los problemas de carácter psicosocial. Claro. O sea, la presión, el estrés, el transporte, todo lo que es la sociedad de consumo, todo lo que es la exigencia del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador, ¿qué es lo que busca en un trabajador? En el tiempo que está en forma dependiente, que produzca todo lo mejor y todo lo posible. Entonces, esa intensidad de trabajo hace que el estrés laboral hoy día esté en aumento. Y eso está comprobado, no es una cuestión de inventar cifras ni estadísticas. Claro. Ahora, senador, ¿cómo se quiere hacer esta implementación? ¿Qué es lo que dice el proyecto básicamente? Bueno, lo que vamos a hacer es bajar 2 años por año la cantidad de carga, o sea, la carga horaria. De 48 vamos a pasar a 46. El primer año, 46 horas. 46 horas, como lo están haciendo otros países. O sea, vimos cómo lo hacen otros países y sí. Chile, por ejemplo, bajó 1 año por año y ahora ya están en las 40 horas y les va súper bien. Okay. Entonces nosotros, para tratar de que se amortigue el impacto, vamos a bajar los 2 años por año. En Chile es 1 año por año, pero acá usted quiere hacer 1 hora, perdón. Una hora por año. 2 horas por año. 2 horas por año, sí. Okay. Sí, o sea, ahora trabajamos 48 horas semanales como pico. Sí. Y usted quiere, qué sé yo, si se implementa el año que viene, 46 horas el año que viene, así es. El siguiente 44, así. Sí, así es. Bueno, esa es la propuesta legislativa y también se baja en el horario nocturno, el horario mixto, ¿verdad? Así todas esas correlaciones van bajando también. ¿Cuántas horas usted tiene ahí el proyecto? Tengo el proyecto. ¿Me puede decir en cuántas horas va a trabajar una persona en horario diurno, por ejemplo? Bueno, y en horario diurno podemos hacer esta combinación. 6 horas 40 minutos de lunes a sábados. Okay. O 8 horas de lunes a viernes. Entonces van a descansar sábado y domingo, ¿verdad? Pero generalmente va a ser de lunes a sábado, 6 horas 40 minutos. Ok. ¿Y en el horario nocturno, por ejemplo? Bueno, y eso baja, como la relación es 2 horas menos, también baja 2 horas en el horario nocturno. O sea, sería 6 horas 36 minutos. Sí, 6 horas, sí, te confirmo enseguida. Ajá. Pero sí es así. Sí. Bueno, se habló ya de esto en el sector trabajador, sí. Eduardo. ¿Qué dicen? A nosotros lo que nos preocupa es, hay una mentalidad, no todos, pero es hegemónico de los empresarios que tiene una relación laboral esclavizante con los trabajadores. Y tienenlo en su cabeza, y el gremio empresarial, lamentablemente no vinieron, sería bueno debatir con ellos, tienenlo esa mentalidad de cuando más explotación es lo que a ellos lo lleva a la plenitud empresarial. Así luego se colocan. Porque hoy ellos hablan del salario mínimo, hablar con ellos, te gritan. Y el salario mínimo es una estafa ahora para el obrero, para el trabajador. Debería ser un piso. Y acá tenemos debería ser un piso techo. Y negociar una relación colectiva, un contrato colectivo de trabajo, donde se le da posibilidad al trabajador que está mejor preparado, ganar más, el que tiene condiciones de mayor productividad que gane más. O que vaya ascendiendo. Anteriormente en el ministerio había la normativa de escalafón salarial. Sí. Y ahora desapareció. ¿Por qué? Porque hay una política laboral que también se sostiene del Estado mismo, de mayor explotación para los trabajadores, y no se profundiza las condiciones laborales del trabajador que va a permitir, y se demostró científicamente que si el trabajador tiene
el obrero, el trabajador tiene una mejor condición laboral, produce más y da mayores resultados en la productividad. Eso se ha demostrado. Nosotros tuvimos experiencia en los frigoríficos, después retrocedieron todos. En los frigoríficos antes se trabajaba por productividad. Vos te da un tope de producción y se acuerda de eso con el sindicato y eso vos terminás en 3 horas, ya salís de tu trabajo en 3 horas. Era espectacular. La mayoría de los trabajadores, el que más trabajaba 5 horas y producía lo que representaba los 8 horas. Claro. Es decir, que esto de bajar la carga horaria al trabajador y profundizar también las condiciones laborales en cuanto a la peligrosidad, salario, negociación colectiva, sería un camino correcto. Sí. Por eso nosotros creemos que este es un desafío. No va a ser fácil en el Congreso la aprobación por las condiciones políticas existentes. Tenemos un Congreso corrupto de la narcopolítica, tenemos un Congreso hegemónico por gente que está atrasada, autoritaria, que no ve las cuestiones sociales, los derechos de los trabajadores como una necesidad política de la democracia, de la sociedad avanzada. Entonces, esto es un desafío para los trabajadores y abrir el debate y colocar que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es avanzar en la democracia y avanzar en la sociedad. Es decir, 136 años que prácticamente en el mundo se legaliza la conquista de las 8 horas laborales. Imagínate, en esos tiempos las máquinas eran a vapor, funcionaba, acá en Paraguay yo voy a dar una empresa, no voy a dar el nombre, funcionaba con 5.000 trabajadores, ¿verdad? Con 5.000 obreros, trabajadores, y ahora funciona con 120 trabajadores y produce 1000 veces más. Claro. Imagínense cómo es la tecnología, y eso tiene que llegar al beneficio del trabajador. A final de cuentas, el trabajador está calificado, está el trabajador científico que posibilitó a la humanidad avanzar en esa dimensión tecnológica. Claro. Y de modernidad. ¿Y por qué el trabajador va a quedar fuera de eso? Más a los empresarios, al comercio, a todo lo que es la economía, sin poder adquisitivo de la masa obrera y trabajadora, no va a funcionar. Es decir, cuando más tenés poder adquisitivo, poder de compra, el trabajador, la economía va a florecer. Entonces hay que buscar caminos que nos lleve a eso. Y nosotros creemos que este proyecto de ley de la corriente sindical clasista, apoyamos y convocamos a los trabajadores a apoyar este proyecto de ley y que se profundice este debate. Tenemos algunas placas para ir compartiendo también con ustedes, con la gente que nos va acompañando para hablar y entrar en mayores detalles de esta reducción de la carga horaria. Ahí está lo que decíamos, senador, horario laboral de 6 horas 40 minutos. De lunes a sábado. Sería de lunes a sábado en el horario diurno. Sí. Vamos a la siguiente placa, por favor, porque ya nos contaban ellos: Ecuador, Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Honduras, Estados Unidos, son algunos países donde se implementó esta... De la región. En el mundo, el 70% de los países trabaja 40 horas o menos. No quisiera hacer la comparación con Europa, pero necesariamente en Europa ya están bajando de 40 horas, están con 37, con 35, están experimentando. Hay también casos donde no funcionó muy bien, ¿verdad? El caso de Francia, porque el gobierno fue haciendo concesiones, por ejemplo, redujeron el monto del pago por las horas extras y eso no, o sea, que no debemos caer en ese error de bajar el salario. Sí. Aclaramos que con esto proponemos no bajar el salario porque si no, no va a funcionar. También quisiera decir que quisiera yo empresas productivas exitosas, que vengan más empresas a instalarse en Paraguay, que más gente tenga su empresa, porque necesitamos que se pague impuestos, que se genere puestos de trabajo. Con esto se van a generar más puestos de trabajo porque se van a tener más turnos de trabajo. Se va a necesitar más gente. Se va a necesitar más gente. Hay un sacrificio que hacer, sí, evidentemente hay que adecuarnos a este nuevo sistema si es que tenemos, ¿verdad? Sí. A lo mejor suben un poco los costos de producción que se va a trasladar en el producto final, hasta que después la productividad les ayuda a las empresas de nuevo a bajar los precios. Las microempresas de repente podrían sufrir el impacto, pero
eso se va a recuperar o sea, se va a trasladar el costo a la población. Lo primero que uno piensa, final. claro, lo primero que uno piensa, senador, es que el empresariado no va a querer porque va a tener que contratar más gente, quiere decir que va a sacar más plata de las ganancias. Depende de eso, porque si vos tenés, vas a producir 10 tejas y vas a salir de tu casa, tenés que despertarte a las 4 de la mañana, para llegar a tu trabajo. Y si trabajas menos horas, te vas a despertar a las 5 de la mañana. ¿Y qué significa? Vas a tener mayor condición de productividad. Es decir, vas a producir más tejas. Pero en menos tiempo. En menos tiempo. Es decir, así pasó en los frigoríficos. Así pasó en los frigoríficos. Es decir, se va a basar, y el centro de cualquier industria o cualquier comercio es la productividad. Y si la productividad va a mejorar, va a ganar el empresario, porque va a tener en mejores condiciones al trabajador, al obrero, para las mayor condiciones de productividad. Claro. Ahí estamos viendo otros puntos que son los beneficios también de la carga horaria o de la reducción, mejor dicho. Aumenta las ventas en un 37%, mejora la productividad en un 31%. Reduce errores de producción, lo que decíamos también, ¿verdad? Una persona que está más despierta por más tiempo, incrementa la creatividad de equipos. ¿Estos porcentajes de dónde salieron? Hay una recomendación de la Organización Internacional de Trabajo del año 1962 que recomienda bajar la carga horaria a las 40 horas justamente. Y los países que migraron hacia esa recomendación o que implementaron lo que dice la recomendación obtuvieron esos resultados. Esto es con relación a todo el conjunto de países que lo implementaron, aparte de otras medidas que beneficiaban al trabajador. Entonces redujeron esos números, sí. Lograron esos números. Ahora, abogado, hay muchas denuncias les llega a ustedes como especialistas del derecho laboral, personas que dicen, no, a mí me explotan, yo trabajo mucho más tiempo de lo debido, sin pago de horas extras correspondientes. Claro. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de evasión del cumplimiento de las leyes laborales y del seguro social. Estamos hablando del 67-68% de informalidad laboral que tenemos. Eso no lo decimos nosotros, sino también lo dice el observatorio de la OIT, que hizo ese estudio. Lo otro que hay que llevar en cuenta también, hablando de la OIT, es lo que se refiere a los trabajos de cuidado. ¿Qué significan los trabajos de cuidado? Que muchas veces el trabajador necesita cuidar a su familiar enfermo. Y aquí tenemos un problema muy grande en el país, que es la inseguridad vial. A pesar de que Paraguay del año 1935 dejó de tener una confrontación bélica, tenemos un altísimo porcentaje de personas con problemas de mutilación por accidentes de tránsito, principalmente de motocicletas. Entonces, ese trabajo de cuidado muchas veces repercute en la productividad también del trabajador, que muchas veces está con el estrés de no saber con quién dejar a su familiar, o si se va a trabajar tiene que volver, muchas veces el tiempo ya no le alcanza, etc. Y lo otro es lo que ya referenciábamos, todo lo que implica el estrés laboral en el contexto en el cual se desarrollan las actividades, no propiamente dentro de la misma empresa, que como bien lo señaló también acá Eduardo, ocurre también muchas veces un excesivo control o explotación de los mismos, sino también de lo que significa el medio ambiente. Yo le señalaba al senador de que el medio ambiente ha cambiado considerablemente, no es lo mismo hace 50 o 70 años atrás salir de la casa, llegar al lugar de trabajo sin tener acumulado ya una presión atmosférica encima que muchas veces incide en la producción de las personas. Más calor, más de todo, en fábricas ni qué decir, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando. Vamos a contarles qué es lo que dice el empresariado. Hay colegas incluso del senador que ya estuvieron pronunciándose también. Consultar acerca de los países en donde, al contrario de no solo la reducción, se ha cortado la semana laboral, por ejemplo. ¿Cuál es un poco la tendencia respecto a eso? Hacemos una breve pausa, ya volvemos. ¿Cuántas horas trabajas semanalmente? 48 horas. 40 horas semanales, sí. 10 por 50 horas. Y 40 horas más o menos. Y sería 8 horas. 48 horas. 8 horas semanales. ¿Escuchaste sobre este proyecto de ley que habla de reducir la carga laboral de 48 horas a 40 horas semanalmente? Sí, escuché.
Y me parece muy bueno implementar eso hoy en día. Toda política económica debería incluirse dentro de una política de cuidado, porque no son 40 ni 48 horas semanales nada más, sino que hay que sumarle la hora de transporte, que también es hora de traslado, de que salía a tu casa hasta que llegás y de que salía del trabajo hasta que llegás. Para mí va a estar espectacular, voy a tener más tiempo para estar con mi hija fuera de la oficina. Y puede ser a 40 horas, que reduce porque ya es demasiado para mí. No sé en qué va a cambiar eso, ¿verdad? Pero está bien, porque algunos que trabajan, no sé, de 7 a 5 y sábado tienen libre y domingo tienen libre. Yo por ejemplo tengo sábado hasta el mediodía, no me laburo acá. Me da igual, Andrés. Yo trabajo lo que tengo que trabajar, mientras no sean más de 12 horas diarias. Está bien para mí. Y sería bueno, todo por la salud y por la tranquilidad y el estrés que lleva una persona. Sería mucho mejor para también disfrutar más de los hijos y de la compañía de la familia. ¿Vos crees que te va a dar más tiempo de hacer más cosas si es que se reduce a 40 horas? Sí, así mismo, para ir a estudiar, por ejemplo, más de tarde y aprovechar más el tiempo también. Y también para hacer más rendimiento el tema del trabajo y el estudio también, como el trabajo principalmente. Creo que sí. Aunque sea el peligro de la calle, no voy a ocasionar. Y con este horario, sí, horario de verano, sí puede salir temprano, pero con el horario de invierno, ni aunque salga a las 5 de la tarde, no podemos hacer nada. Pero a la gente pues le gusta la vida nocturna, sí. Estamos de todo en eso. Vivo el trabajo, o sea, no me veo haciendo otras cosas en casa, ya estoy de corella, me pongo nervioso ya. Obviamente, totalmente, te da tiempo más para hacer deporte, para compartir con los chicos, con los amigos, y hacer algún que otro deporte de más también con las criaturas. Menos peligro en las calles. Otro que nos decía, no, yo estoy acostumbrado a trabajar 12 horas y no me aburro. Decía, yo voy a poder estudiar incluso más y rendir hasta en mi estudio si es que trabajo menos, decía este joven. Esta disminución de esta carga horaria va a mejorar la condición social también de los jóvenes que quieren estudiar. Porque hoy aquel joven que trabaja en la fábrica o está en una empresa, el 99% no tiene condiciones de estudiar por su horario de trabajo. Claro. Uno u otro tiene que elegir. Tiene que elegir. Y la deserción de la gente obrera y trabajadora en la educación más profesional es terrible. Prácticamente aquel joven que no trabaja en una institución pública ya no accede a la carrera universitaria. Entonces este horario, esta jornada, la disminución de la jornada laboral va a mejorar también las condiciones del país, porque vamos a tener más joven con la posibilidad de estudiar. Pero acá también es muy importante entender, 2,5 millones de trabajadores están en la informalidad. Sí. Y uno de los factores de la informalidad también, de un trabajo más continuo, es la falta de trabajo. Y la falta de trabajo, esto va a aportar un pedazo muy importante a esa franja de gente que está en la informalidad, que pueden pasar a la formalidad. Por otro lado también, esa informalidad es resultado del abandono del Estado. Estamos hablando del incumplimiento de las normativas laborales, la posibilidad de que vos te organices en sindicato y exija los derechos básicos que están en la ley. No está permitido hoy en Paraguay. A pesar que la ley vos tenés que podés formar sindicatos, no podés formar sindicatos. Te marcan si te marcan, te echan, ¿verdad? Y eso afecta a la economía, al contenido social. ¿Por qué? Porque si vos tenés sindicatos, podés negociar un contrato colectivo de trabajo donde mejora tus condiciones salariales y mejora la condición de productividad de la empresa. Eso no se puede hacer. Es decir, que hay una situación crítica laboral en nuestro país y mejorar conseguir un paso, esto va a avanzar y va a mejorar. Pero hay un problema de fondo. ¿Cuál es? El problema político. Un problema político porque ¿quiénes van a defender mejorar estas condiciones laborales? Los que están en el poder político. Y los que están en el poder político no mira hacia los trabajadores, no mira a los sectores sociales. Más, ellos están en la corrupción, como el gobierno actual,
está dirigido por la narcopolítica, está dirigido por los empresarios corruptos, están en políticas ajenos a los problemas sociales, el abandono de la salud, a la educación. Entonces, si vos querés cambiar esta realidad, por eso hoy iniciamos el domingo pasado una marcha por justicia y contra toda la injusticia que está encabezando Hermo Rodríguez y Katia González, y acompañado por sectores sociales y muchos sectores políticos, para discutir un proyecto social, un proyecto político para cambiar esta hegemonía que hay en el Congreso. Enfocado en las personas, no tanto en... que un Congreso, un gobierno que se preocupe por la mayoría, que se preocupe por el transporte público, que se preocupe por la salud, que se preocupe por la educación, por las condiciones laborales de los trabajadores, que se preocupe por la economía, una economía sana, una economía de productividad relacionada a la producción nacional. Entonces, eso también es un problema político, porque en este Congreso que tenemos, un Congreso de déspota, un Congreso que están... ahí vos le tenés a narcos, allí vos tenés a mafiosos, ahí vos le tenés a que robó al Estado y le persigue a la gente que es crítica. Si queremos cambiar esa realidad, tenemos que empezar a construir un proyecto político serio y profundo. La que están empezando los compañeros y que hemos empezado el domingo es un camino correcto, porque necesitamos cambiar esta realidad en nuestro país. Todos los paraguayos vamos a hacerlo. Claro, pero lo que decíamos, todo eso se puede lograr, abogado, siempre y cuando se cumplan las leyes. Porque estábamos hablando en la pausa, está muy bien empezar a hablar de esto, pero ¿qué tanto podemos hablar del cumplimiento de una eventual reducción de la carga horaria laboral? Claro, la informalidad afecta a mucha gente. Afecta no solamente al trabajador, afecta a sus familiares, afecta al empleador que está haciendo un esfuerzo de cumplir y tiene una competencia desleal ahí al lado, afecta a la economía, afecta a las entidades previsionales donde no se evaden el pago del seguro social. Entonces, yo no digo que no se discuta este tipo de proyectos de ley, se tiene que discutir, se tiene que instalar, pero a la par de esto también se tiene que solucionar el problema de la informalidad laboral. El informal no va a trabajar 40 horas semanales si esto se aprueba. El que está trabajando en negro, en estos momentos muchos trabajadores siguen trabajando en negro y pasando las 8 horas de trabajo, a ese tipo de empleador, ni aunque se recorte a 3 horas no le afecta porque va a seguir incumpliendo, ¿verdad? Entonces, donde tenemos el gran problema es en el Ministerio de Trabajo con su carencia de una adecuada política de fiscalización. Totalmente. Queremos, para ir cerrando nada más, mostrarles una última placa, hacer también un cierre aquí con el senador. Desventaja a nivel empresarial, lo que decíamos. Posibilidad, acá Eduardo nos dio una posibilidad de por qué puede que no aumenten los costos laborales también si se reorganizan. Pero si eso va a conllevar una reorganización laboral, un impacto en la rentabilidad. Yo les cuento también esto para cerrar nada más. Hoy quisimos nosotros que nos acompañe también su colega, el senador Luis Petengil, y se excusó él de que hoy tenía mucho trabajo, que le era imposible estar con nosotros, pero él era uno de los que se mostraba en contra. Decía, no, ya estamos acostumbrados a las 8 horas laborales, esto no nos va a convenir, no va a aumentar la productividad, es mentira. Él gana 40 millones en 2 horas de trabajo, le va a interesar, ¿no? ¿Cómo está la situación en este sentido? ¿Cuál es la conversación, senador, en el Senado? Bueno, yo esperé que mis colegas me apoyen o me acompañen con su firma, por lo menos, en el proyecto, porque realmente es un muy buen proyecto. De nuevo, esto es como se hace en el mundo. 70% de los países en el mundo trabajan 40 horas o menos, y los países con mayor Producto Interno Bruto per cápita, los países más ricos, trabajan menos horas que los países en desarrollo, en vía de desarrollo. Entonces, los países exitosos trabajan menos, señores. Difícil que se implemente, cae muy bien a la gente. Yo viendo las redes sociales, el 90% acompaña. Al sector trabajador. Al sector trabajador. Al empleado. Pero esto hay que impulsarlo con mucha fuerza para que se llegue a aprobar, porque no tengo los votos en el Senado. Ya me di cuenta que ni siquiera mis compañeros de bancada me acompañaron, ¿verdad? No sé qué temieron, porque deberían ellos haber acompañado esto, acompañado a su pueblo. No lo hicieron, señores. Pero espero que en el tratamiento por lo menos hagan un adecuado debate y finalmente terminen votando a favor, porque voy a presionar para que esto vaya al pleno y se vote por lo menos. Espero que la gente se anime y salga a apoyar también la iniciativa.
Funcionó en todos los países donde se implementó la reducción a 40 horas. Sí. De ahí a 40 horas para abajo ya ocasionó ciertos problemas, por ejemplo, en Bélgica y en España, porque tocaron los salarios, Claro. bajaron la cantidad de días, pero no acortaron la cantidad de horas. Acortar la semana laboral no funciona tanto. Acortar la semana laboral tiene sus inconvenientes en el mundo. ¿Por qué? Porque bajan la cantidad de días, pero no bajan la cantidad de horas, por ejemplo. Entonces trabajan 10 horas. Bueno, bajar a 40 no genera problemas, sí muchos beneficios para el empleado y para el empleador. Claro. Bueno, les agradecemos a los tres su presencia, realmente nos honraron muchísimo con su conocimiento, con la perspectiva de cada uno de ustedes, así que vamos a seguir un poco el tratamiento y a estar hablando también de otros proyectos laborales próximamente. Claro, claro, cuando gusten. Muy amables, gracias. Gracias, Fernanda. Tenemos que hacer una pausa más, ya volvemos. Comunicado teniendo en cuenta que hoy la Junta Municipal aprobó lo que tiene que ver con la subasta, en este caso de tierras de la Costanera, y desde el Consejo de Desarrollo de Asunción, CODEASU, emitieron un comunicado. Ellos reiteran la preocupación y rechazo ante la inminente subasta de tierras ubicadas en la Costanera de Asunción, un acto que consideran altamente perjudicial para el futuro de la ciudad. Se expresaron ya y se pronunciaron el pasado 25 de octubre y ahora vuelven a mencionar algunos puntos, ya que siguen convencidos de que hay implicancias de esta decisión que son sumamente negativas para el desarrollo de Asunción. Uno de esos puntos hace referencia al proyecto de resiliencia urbana de la franja costera. Este proyecto forma parte del plan obrero de la franja costera de Asunción. Este proyecto tiene un crédito de $105 millones y de realizarse la subasta en estas condiciones se perdería la oportunidad de avanzar con un desarrollo urbano armónico y sostenible, dicen como primer punto. En el segundo punto mencionan la pérdida patrimonial y económica. La venta de las tierras en condiciones actuales y fuera del marco del Plan Maestro de la Costanera llevará a una pérdida patrimonial y económica para la ciudad, porque en el futuro estas tierras aumentarán su valor dentro del marco del desarrollo urbano, serán vendidas a un precio mucho menor al que podrían alcanzar bajo el proyecto planeado, lo que perjudicaría a toda la ciudadanía. Mencionan como otro punto el destino de los fondos obtenidos de la venta de estas tierras, que dicen no debe destinarse a cubrir deudas y gastos operativos municipales. En el cuarto punto mencionan la importancia de la consulta ciudadana. Los bienes públicos, al ser un patrimonio común, y cualquier decisión relevante sobre ellos debe ser tomada con el máximo nivel de participación. Por eso reiteran que la Municipalidad de Asunción debe convocar a un proceso de consulta ciudadana que involucre a todos los actores sociales, culturales, profesionales y empresariales para diseñar una propuesta de desarrollo que tenga así legitimidad y apoyo popular. Y en el quinto punto mencionan alternativas de solución presentadas previamente. Ellos ya han enviado un material de más de 523 páginas, resultado de seminarios y otras reuniones también, y destacan algunas observaciones sobre la actualización del Plan Maestro de la Costanera. Reiteran la solicitud a la Intendencia y a los concejales a que reconsideren la subasta de las tierras y busquen alternativas de financiamiento. Y cierra el Consejo de Desarrollo de Asunción, CODEASU, con este punto, el sexto: predisposición y apertura de CODEASU para trabajar en conjunto y de manera colaborativa. Dicen que los legítimos representantes de los intereses ciudadanos no lleven adelante la subasta anunciada de las tierras de la Costanera. Es lo que reiteran como solicitud. Vuelven a expresar que es crucial que busquen otras fuentes de financiación que permitan afrontar la actual crisis financiera sin recurrir a la venta de tierras de gran valor estratégico para el futuro de la ciudad. Como organización de la sociedad civil sin fines de lucro, CODEASU vuelve a poner a disposición un equipo técnico para colaborar en la búsqueda de soluciones que no impliquen el quiebre de procesos ciudadanos de larga data. Es parte de lo que dice este comunicado hablando de la subasta de las tierras en zona de la Costanera. Con esta información queremos ir cerrando ya Puntos de Vista. Gracias por estar del otro lado una noche más. Quédense en la señal de C9N porque ya se viene la información.